El caso de Yasmín Esquivel ha dado un giro de 180 grados en las últimas semanas. Ahora, todos los medios están, parece, proclamando la inocencia de la ministra en torno al caso de plagio de su tesis de licenciatura, por lo menos, que es la que está siendo sometida a evaluación por parte del Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué es lo que cambió drásticamente en este caso? Pues no es un secreto que la ministra ya compró todo lo que pudo comprar. Compró el testimonio de Edgar Ulises Báez, compró al ex abogado general de la UNAM, que conoce perfectamente bien todos los vacíos de la ley universitaria en ese tiempo porque él contribuyó a que existieran. Este tipo ahora forma parte de los abogados de la ministra y, por supuesto, pues armó toda la defensa con base en lo que él mismo había dejado, una serie de vacíos legales para no poder quitarle el título a nadie, pese a que se comprobara su deshonestidad académica. Entonces, nos estamos enfrentando a lo que ya nos imaginábamos. Dentro de unos días es muy probable que el Comité de Ética de la UNAM declare inocente a Yasmín Esquivel o la declare como la autora original de la tesis de Edgar Ulises Báez. Esta situación merece esta reflexión que les ofrezco en este video. ¿Por qué? Porque no solo acabó con el prestigio de la máxima casa de estudios de este país, sino que también evidenció toda la corrupción que se vive en la universidad. Aquí no quiero que me malinterpreten. Yo como universitaria no saben cuánto tengo que agradecerle a la formación que recibí en la UNAM, pero más allá de estar agradecida con la UNAM, con quien estoy agradecida es con el pueblo que pagó con sus impuestos mi educación. Y por eso mismo me atrevo en este video a decir muchas cosas que se ignoran al interior de la universidad. Yo estuve en un periodo aproximadamente de que les gusta casi 20 años en la universidad, obviamente entre estudiando licenciatura, maestría, doctorado, trabajando en la FES Iztacala, trabajando en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y conozco perfectamente bien las deficiencias de la universidad. La mayor deficiencia es que hay toda una clase burocrática que se vende al mejor postor, y ya lo vimos en el caso de la ministra Yasmín Esquivel. El Comité de Ética se tardó los años de la vida en empezar a ofrecer información sobre este caso, y gracias a eso es que ella pudo disque ampararse con un amparo que no tenía sentido. El primer abogado que estaba a cargo de este asunto, pues resultó que también tenía conflictos de intereses con la ministra y con su marido, y bueno, una serie de corruptelas que es muy triste presenciar en un recinto académico, pero que existen, y me consta de primera mano. En la UNAM hay mucha gente muy corrupta ganando de verdad las millonadas y sin hacer absolutamente nada, desde los que están al frente del STUNAM, los que están en el APAUNAM, que es el sindicato para académicos, los que están ocupando plazas en los institutos de investigación, profesores y profesoras violentos, enloquecidos ya por el poder. Eso es lo que tenemos en la UNAM. No todos, por supuesto, porque hay, debo decirlo, excelentes profesores. Yo tuve el privilegio de que mi tutor del doctorado fuese de verdad una persona íntegra que me enseñó mucho, pero también, así como tuve ese privilegio, tuve muchísimas experiencias de gente nefasta en la UNAM. Y eso hay que ventilarlo, porque eso es lo que está saliendo a la luz ahorita. Simplemente lo que vemos en el caso de Yasmín Esquivel es que compró todo lo que su dinero interminable, gracias a toda la corrupción que ella ha contribuido a generar en este país, pues le ha dejado, y a su marido también, y a este gobierno, y todo lo que, toda la maquinaria, todo el dispositivo que se pone en marcha para legitimar a una ignorante como ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Mucha gente me ha dicho, es que pues con que la ministra se haya desempeñado es prueba más que suficiente de su profesionalismo. No, si eso fuera, pues simplemente que vaya y diga que efectivamente no es la autora ni de su tesis de licenciatura ni de su tesis de doctorado, y que renuncie a sus títulos, a sus grados, y vaya a presentar el examen por competencias profesionales al Ceneval, porque eso también se puede, si realmente, pues que vaya y haga eso, ¿no? Pero aquí el punto es que es alguien que se tituló con fraudes y que ahora resulta que imparte justicia.
Es imposible, de verdad, que toleremos esto en este país. Y empezando por el primero que debería poner orden, que es el presidente, es el primerito que la ha defendido por todos los favores que le ha hecho y que ya ha expuesto en otros videos. Y nosotros, muchas veces, en lugar de ser críticos de esto, justificamos las cosas. Atacan a Guillermo Sheridan por haber dado a conocer el caso, cuando en realidad lo que pasó con Sheridan es que, y es lo que él testifica, Sheridan escucha a Yasmín Esquivel en una entrevista y le sorprende ver cómo alguien de ese supuesto nivel no se sabe expresar, porque sí, la ministra ni sabe escribir ni sabe hablar, así de fácil, o al menos no con propiedad. Y Guillermo Sheridan va y busca su tesis, y a la hora que la busca le salen 2 tesis con el mismo título, lo cual por supuesto a cualquiera que haya estudiado, haya tenido el privilegio de estudiar en la universidad, le parece imposible. Va y busca y ve que las 2 tesis son idénticas. Y es entonces cuando Guillermo Sheridan da a conocer esta nota. Y ahora todo el mundo lo ha atacado diciendo que lo que quiere es perjudicar al gobierno en turno y bla bla. Pero bueno, eso no hubiera pasado si alguien no hubiera plagiado su tesis, ¿verdad? Si alguien, me refiero por supuesto a Yasmín Esquivel, no hubiera plagiado su tesis. Y ya se comprobó 2 veces que plagió. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de la tesis de doctorado que hizo la Anáhuac? Lo que se especializa en hacer absolutamente nada. De veras, si ustedes un día piensan en estudiar en una de estas universidades patito de renombre, como la Anáhuac, el TEC de Monterrey, lo que ustedes quieran, no lo hagan, no tiren su dinero, en serio. Se los digo yo que he trabajado para las universidades particulares, que miren, si la UNAM está mal, no, las universidades particulares están 1000 veces peor, porque ahí todo está armado para que hasta el estudiante más inepto apruebe, porque es dinero para las universidades particulares. Y si uno reprueba a sus alumnos, y por eso he estado tan al pendiente del caso de Yasmín Esquivel, porque yo he reprobado a muchísimos por plagio, a la que terminaron corriendo era a mí. ¿Por qué? Porque no les convenía dejar de percibir esos ingresos. Entonces, de verdad estamos en un país caótico, en el que los profesionistas, la inmensa mayoría, no tienen las competencias para atender los problemas sociales, y eso nos tiene que preocupar como ciudadanos, porque todos estamos en manos de los profesionistas. Doctores, arquitectos, ingenieros, ya se los he dicho muchas veces, todos dependemos de los especialistas para resolver problemas de nuestra vida cotidiana. ¿Y qué pasa cuando no tienen las competencias? Pues los únicos que vamos a salir fregados, la verdad, somos nosotros. Y, sin embargo, hay una buena cantidad de gente que justifica estas cosas de la manera más absurda que he leído en comentarios. Hay quienes me dicen, es que deberían quitar el sistema de las tesis, que porque es obsoleto. Ay, por favor, de verdad, ¿cómo pueden razonar de esa manera? Miren, tan fácil como esto. Imagínense que a mí me da gripa y creo que la solución entonces es extirparme los pulmones, o sea, en lugar de curarlos, ¿no? Así estamos. Claro que no. El problema no son las tesis. Al contrario, para que haya progreso en un país, tiene que haber desarrollo tecnológico, por lo menos. Para que haya desarrollo tecnológico, tiene que haber desarrollo científico, es decir, investigación. Y para que haya investigadores, hay que enseñarles a investigar. ¿Cómo? Con las tesis. Las tesis son para eso. Una tesis es una investigación, y me he cansado de explicarlo en este canal como no tienen una idea. ¿Qué pasa si no les enseñamos a hacer tesis a los estudiantes? No saben investigar. ¿Cómo van a desarrollar proyectos? ¿Cómo van a desarrollar conocimientos científicos si no aprenden a investigar por tesis? Que es la única manera. Es la única manera de que alguien aprenda a investigar. Es como si ustedes me dicen, ay, pues vamos a formar, no sé, chefs o cocineros, pero nunca les vamos a enseñar a cocinar. Así de grande es el absurdo de toda la gente que está diciendo que mejor eliminen las tesis. En serio. ¿Que les da flojera? Pues sí, les da flojera porque no saben escribir y porque no saben investigar y porque estamos en un país en donde no se enseña eso. Y en lugar de atender ese problema, se desvían. Como la gente que se desvía atacando a Guillermo Sheridan por lo que evidenció. No es el problema Guillermo Sheridan, el problema es Yasmín Esquivel, ¿sí? El problema no son quienes se exponen a los plagiarios, el problema son los plagiarios y la gente que los defiende. Y nosotros muchas veces como sociedad no vemos eso, porque estamos acostumbrados a culpabilizar a las víctimas antes que a los delincuentes y a los deshonestos y a los fraudulentos y a los corruptos. En este punto, el gran problema es justamente ver que
un recinto académico que debería estar dedicado a mejorar a la sociedad, ha sido de verdad, como decía José Vasconcelos cuando asumió la rectoría de la UNAM, un montón de ruinas. Cuando José Vasconcelos llegó a la rectoría de la UNAM, se los dijo en un discurso con todos los pantalones del mundo, les dijo: vengo con tristeza a este montón de ruinas, a ver cómo el dinero del pueblo se desperdicia en gente que está más preocupada por aprender latín y cosas que no le sirven absolutamente para nada a la gente, y que viven en una torre de marfil sin preocuparse de si el pueblo tiene para comer, o son ignorantes o no saben leer. ¿Saben qué fue lo que hizo Vasconcelos? Amenazó a los universitarios. Les dijo: si es necesario, voy a cerrar a la universidad hasta que el pueblo de este país por lo menos aprenda a leer. Y emprendió toda una campaña de alfabetización. De verdad, que si no lo hubiera hecho estaríamos peor. De por sí no estamos bien ahora. Imagínense si Vasconcelos no hubiera hecho eso. Y ahora lo que vemos es que la universidad sigue exactamente igual. Una universidad que nombra a su rector por dedazo, en lugar de ver que efectivamente cumpla con las competencias para dirigir a una institución de educación superior, es una universidad burocrática, llena de quistes, llena de cáncer en sus altas esferas, que tienen que erradicarse. He visto investigadoras que ganan de verdad 80,000, 100,000 pesos al mes en los institutos de la UNAM sin hacer nada. Por ejemplo, en el ISUE, que es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, hay un investigador ahí que a lo único que se dedica es hacer resúmenes de lo que dijeron otros autores hace mucho tiempo. Ay, para eso mejor leemos a los autores, por favor. Y en eso se va el presupuesto, ¿sí? Y en mantener sindicatos que no sirven para nada, para legitimar solamente que los trabajadores no trabajen. Yo no digo que no haya gente honesta y capaz en la UNAM, claro que la hay, pero si yo les contara lo que he vivido ahí, el abuso de poder y lo que he visto en otras carreras, de verdad se horrorizarían. Este era el caso para poder empezar a evidenciar todo eso. El caso de Yasmín Esquivel empieza a sacar a la luz esto, y en lugar de que avance, todo se frena. ¿Por qué? Porque la justicia está comprada y porque la universidad también lo está de alguna manera. Entonces, no podemos esperar justicia de una institución cuyo rector vive en el más alto privilegio económico y social, sin preocuparse por la gente del pueblo que gracias a sus impuestos lo mantiene ahí. No podemos esperar nada y tenemos que ser críticos con la universidad. Sí, estar agradecidos por la formación que recibimos los que no plagiamos tesis, pero eso justamente nos obliga a quererla mejorar. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el problema, miren, Yasmín Esquivel pudo haber comprado a Edgar Ulises Báez y hasta cierto punto, miren, no es que lo justifique, pero lo entiendo. ¿Qué ha hecho la UNAM por él? ¿Vieron las fotografías de Edgar Ulises Báez? ¿En qué condiciones vivía? ¿Qué ha hecho la UNAM por él? ¿Qué hace la UNAM cada año que egresa a profesionistas, a cientos de profesionistas? ¿A dónde trabajan? Yo les voy a contar algo. Yo, con todo y doctorado, que de veras no saben si de por sí es difícil hacer una licenciatura en la UNAM, es mucho más difícil hacer una maestría, y un doctorado no se diga. Menos del 2% de la población en este país tiene un doctorado. Yo tengo ese privilegio y con todo y doctorado he tenido que trabajar en un tianguis vendiendo porque no hay trabajo. Pese a mi formación, a mi experiencia profesional, a mis capacidades y todo, me ha tocado eso. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué ha hecho la UNAM por todos los egresados que año con año salen de ahí, salimos de ahí con la esperanza de tener una vida mejor, de poder tener por lo menos sustento para nuestras familias? ¿Qué hace la UNAM? A mí me llegaron a decir, aquí, por ejemplo, al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, aquí no vas a entrar. ¿Por qué? Porque no tienes estudios en el extranjero. Así me lo dijeron. O sea, un investigador que no sabe nada, con que tenga estudios en el extranjero ya es más que suficiente para que entre aquí, decía yo. Ese malinchismo, hay mucho racismo, malinchismo, clasismo al interior de la universidad, y eso no se ha denunciado. Entonces, ¿qué podemos esperar de una institución de educación superior que no se preocupa
por atender detalles tan nefastos en su interior. Y lo de Yasmín Esquivel no es la excepción. Si el Comité de Ética hubiera dado el fallo a tiempo, se tardaron como 2 meses en decir si era plagio o no era plagio. Le dieron todo el tiempo del mundo para ampararse y hacer todo lo que quisiera la señora, cuando ese plagio lo podía determinar en buen plan hasta un chico de preparatoria. Por favor, la gente que la defiende es la gente que nunca se metió a ver las 2 tesis, cómo estaban idénticas. Y entiendo que a veces nuestras deficiencias formativas no nos lo permitan, pero yo se los puse en un video y así como yo lo hice, mucha gente, muchos youtubers lo expusimos, demostramos las inconsistencias de Yasmín Esquivel en su tesis. Mejor nosotros que el Comité de Ética de la UNAM, ¿no? Entonces, esto nos tiene que servir, esta pequeña reflexión, chicos, nos tiene que servir para repensar mucho y para volvernos todavía más críticos. ¿Por qué no somos críticos en este país? Porque nos gana la visceralidad, como a los chairos, ¿no? O sea, muchos profesionistas han llegado a ponerme comentarios pues despectivos porque estoy criticando a la universidad, cuando no entienden que no es con la universidad con la que tenemos que estar agradecidos, es con el pueblo, y al pueblo es al que le debemos lealtad, al pueblo es al que le debemos todo, y justamente por eso tenemos que ser críticos con la universidad. No podemos caer en el lugar de los chairos que defienden a un gobierno a diestra y siniestra sin darse cuenta de cómo nos está perjudicando solo porque votaron por él y porque no quieren reconocer que se equivocaron. No podemos ser así. Entonces, yo lo que quiero dejarles en esta reflexión, número 1, es que no nos sorprenda cuando el Comité de Ética de la UNAM declare inocente a Yasmín Esquivel. Hay un 99% de probabilidades de que eso pase y yo espero equivocarme en esa predicción, de verdad que sí. Porque justamente me dolería muchísimo que mi universidad contribuyera al caos social declarando inocente a una corrupta. Pero también dicen por ahí, pues espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Preparémonos para recibir un dictamen muy contrario a lo que nos gustaría. Número 1. Número 2, cuando veamos que no se hizo justicia, es cuando más críticos tenemos que ser. Tundamos a Yasmín Esquivel en las redes sociales. Compartan este video todo lo que puedan. Posteen en Twitter, posteen en Facebook, en todo, porque esa es la única herramienta que tenemos actualmente para continuar generando conciencia social. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué puede hacer un solo ciudadano por su país? No vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos tener acciones que cambien por lo menos pequeños mundos de la gente a nuestro alrededor. Ese es nuestro deber como ciudadanos. Y también volvernos críticos, reflexionar. Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos esa oportunidad. Podemos leer blogs, escuchar podcasts, ver videos críticos de lo que estamos viviendo y difundirlos. Es parte de nuestra responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad compartiendo estas reflexiones con ustedes porque creo que es importante decirlo. De verdad, si yo les contara todo lo que he vivido en la UNAM y que se tiene que acabar, créanme que a ninguno de ustedes les gustaría que uno de sus hijos viviera eso. Hubo un caso terrible que ya les contaré en otro video, en donde mi extutor de la maestría, de verdad no saben qué tan violento fue conmigo. Cómo quiso aplastarme en todos los sentidos. Bueno, fíjense, les adelanto nada más. Yo trabajé en la FES Iztacala, trabajé para él. Justo cuando ya no aguanté sus violencias, este señor hizo todo lo habido y por haber porque no me dieran mi finiquito, porque yo al final renuncié. Y ustedes saben que cuando uno renuncia se merece un finiquito. Bueno, pues la abogada de la FES Iztacala hizo todo para que no me lo dieran. Así está la corrupción en la UNAM. Y eso es algo que tenemos que evidenciar. Ya después, si quieren, pónganme en comentarios si quieren que les cuente esta historia horrible, de verdad, de los episodios más oscuros de mi vida, que ningún estudiante ni becario debería vivir, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho escuchar esta reflexión. Sé que es un poco larga, pero creo que es importante prepararnos para lo que se viene en los próximos días. Y por supuesto que al mismo tiempo que hagamos conciencia, eduquemos a quienes están a nuestro cargo para ser críticos. Miren, un estudiante que copia en los exámenes, que hace trampa, que hace plagio,
que roba tesis, que las compra, que compra los trabajos, etcétera, al único de verdad que perjudica es a él mismo. Si Yasmín Esquivel no hubiera sido la burra que fue, no hubiera plagiado sus tesis, probablemente sabría expresarse y Guillermo Sheridan jamás se habría dado cuenta de esta situación porque finalmente no se habría cometido. La que dejó de aprender, la que dejó de superarse personalmente, la que dejó de desarrollar el cerebro fue Yasmín Esquivel. Y con eso se llevó de calle a todo un país. Entonces, ojalá esto nos sirva para reflexionar sobre lo que hacemos cuando queremos estudiar, cuando queremos meternos a una universidad, a superarnos o a estudiar la educación media superior o a donde sea, que esto nos sirva para ver que el camino fácil, al final, es el que más costos conlleva, no solo a nivel personal, sino también a nivel social. Muchísimas gracias por escucharme. Sé que no les había subido video, de nuevo el trabajo a veces no me lo permite tan seguido como yo quisiera, pero me encanta compartir estas reflexiones con ustedes. Me gusta muchísimo leerlos en comentarios. Por favor, cuéntenme qué piensan ustedes de lo que se viene en próximos días. Díganme si creen que mi predicción de que Yasmín Esquivel resultará absuelta por el Comité de Ética de la UNAM se cumplirá. Díganme qué piensan de lo que se vive al interior de la UNAM y de la importancia de ser críticos. Y ayúdenme, por favor, todo lo que puedan a difundir este video porque es a partir de las reflexiones que nosotros nos vamos formando un criterio muy necesario para desenvolvernos en un país con todos los retos y todos los obstáculos que enfrentamos actualmente. Les envío un abrazo con muchísimo cariño desde la Ciudad de México. Hasta la próxima.